Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta es la lección número 13 de la guía de estudio de la Biblia, los resultados de la mayordomía. Queremos aprovechar para agradecerles a todos aquellos que nos han enviado sus mensajes en pro de la realización de un programa enteramente dedicado a la inteligencia financiera cristiana. Vamos a trabajar al respecto, a ver si en algunos días podemos sacarlo al aire. Entrando en materia, no olviden en su edición del maestro de la guía de estudio de la Biblia, que la página 164 es la que nos va a condensar toda la lección de esta semana. Allí encontraremos el texto clave, los objetivos, el bosquejo y el resumen. El texto clave es 1 de Pedro 3:15, en donde se nos exhorta a estar preparados para presentar defensa ante cualquiera que nos demande acerca de la esperanza que está en nosotros. Vayamos ahora a los objetivos. ¿Qué queremos dejar en la mente de nuestros alumnos? Que ellos puedan reconocer dos cosas. Número 1, los beneficios de la mayordomía, y número 2, los resultados de la mayordomía. ¿Qué queremos dejar en su corazón? Que ellos puedan apreciar los privilegios de pertenecer a una comunidad de creyentes y de buenos mayordomos. ¿Qué queremos dejar en las manos de ellos? Pues que puedan construir una vida basada en los principios de buena mayordomía que estuvimos estudiando a lo largo de este trimestre. Pasemos ahora al ciclo del aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta el pensamiento clave, que el propósito de la mayordomía es llevar adelante la misión de Dios de redimir al mundo, y alrededor de ese concepto debe girar todo nuestro estudio de la lección. Recordemos que el ciclo del aprendizaje tiene 4 etapas: motiva, explora, aplica y crea. Vayamos a la primera sección, motiva. ¿Por qué esta lección es importante para mí? La manera como introducimos la lección y mostramos su importancia. En este caso les tengo 2 opciones. En primera instancia, nosotros podríamos decir a la clase algo como que todo trabajo, negocio, empresa tiene ciertas metas y que las evalúa constantemente. Pues esta lección es muy importante porque nos permite a nosotros evaluarnos como mayordomos para ver anticipadamente los resultados de nuestra mayordomía y de manera especial los beneficios de ser fieles mayordomos de Dios. La segunda opción sería leerles a la clase Lucas capítulo 16 versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Después de leer este versículo, plantéale a la clase un escenario hipotético en los que fueran ellos a quienes el Señor llamara a dar cuenta de la mayordomía. Y después diles. La lección de esta semana es muy importante porque nos permite ver anticipadamente los resultados de la mayordomía en general y los beneficios de convertirnos en buenos mayordomos del Señor. Movámonos rápidamente a la sección Explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? Lo que tiene que ver con los conceptos teóricos de lo estudiado en esta semana. La lección nos permitió explorar 3 constantes y 2 variables. La primera tiene que ver con los beneficios de la mayordomía y la segunda tiene que ver con los resultados de la mayordomía. Los beneficios son inalterables, mientras que los resultados dependen de la manera como nosotros desempeñemos nuestra mayordomía de la vida. Empecemos con los beneficios. Número 1, la piedad. Tener un buen desempeño como mayordomo significa vivir una vida piadosa. Santiago, capítulo 1, versículo 27, define la piedad. Pide a algún miembro de tu clase que lea el versículo y conversen después al respecto. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Estos términos son sinónimos: religión pura, vida piadosa,
buena mayordomía. Por lo tanto, con base en esto, invita ahora a la clase a pensar en el patriarca Job. Su vida realmente ejemplifica lo que Santiago define como la mayordomía. Lean Job capítulo 29, versículos 11 al 17, en donde se muestra al patriarca interesado en auxiliar al huérfano, a la viuda, al enfermo, al menesteroso, al indefenso. Podemos concluir con lo siguiente. Ser piadoso significa servir al necesitado, y servir reporta mayores bendiciones que ser servido. Es por eso que la piedad es un beneficio de la mayordomía. Beneficio número 2. El contentamiento. El contentamiento es la actitud más positiva del cristiano frente a las circunstancias más adversas. Pídele a algún miembro de tu clase leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahora pregúntale a la clase, ¿qué es lo que se gana en términos reales cuando a la piedad se le suma el contentamiento? Y deja que ellos participen en sus conceptos personales. Ahora léeles Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 13, donde Pablo dice que sabe vivir tanto en abundancia como en escasez y que por eso todo lo puede en Cristo. Ahora pregúntales, ¿de qué modo el contentamiento demuestra nuestra confianza en Dios? Miren, el contentamiento es beneficioso porque nos permite no estancarnos frente a las dificultades, sino afrontarlas con altura. El último beneficio es la confianza. El texto clave es Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pregúntale a la clase cuáles son los dos componentes de este consejo divino y qué significa cada uno de ellos para sí mismos. Después de eso, haz un vínculo fabuloso. Pregunta por qué la confianza resulta siendo un beneficio de la mayordomía. Déjalos hablar, déjalos opinar, déjalos que compartan sus pensamientos personales y luego puedes redondear la idea con el versículo que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esta confianza genera tranquilidad y esa tranquilidad resulta siendo extraordinariamente un beneficio de ser un mayordomo fiel de Dios. Ahora vamos con los resultados. Querámoslo o no, todos somos mayordomos. La pregunta es, ¿qué tipo de mayordomos somos? Dependiendo de la respuesta, así veremos los resultados que la lección de esta semana contempla. Veamos el primero de esos resultados, la influencia. Partamos de la base de que el objetivo de la mayordomía es la redención del ser humano. De acuerdo a mi manera de vivir la vida, ejerzo una influencia positiva o negativa. La influencia positiva tendrá que ver con la salvación de los que me rodean. La influencia negativa inexorablemente tendrá que ver con su perdición. Vamos a ver ejemplo de cada uno de ellos. Una mayordomía negativa. Cuando nosotros leemos el carácter de los hombres de los últimos días, por ahí por 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, nos damos cuenta que ellos tienen apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Pregúntale a la clase, ¿cuál será el resultado final de ese tipo de mayordomía y de quién serán instrumentos esos que tienen apariencia de piedad? Ahora, el segundo ejemplo es de una mayordomía positiva que genera una influencia de la misma índole. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué impacto produce en la vida de quienes los conocen la influencia de estas personas que el Señor menciona como que su luz alumbra delante de los hombres? Deja que la clase pueda responder esa pregunta, pero tú puedes concluir remarcando que ellos glorificarán a nuestro Padre Celestial y una influencia más grande que esa es muy difícil de encontrar. El otro tipo de resultados de los que la lección nos habla tienen que ver con el ajuste final de cuentas. La lección los llama las palabras que queremos y las que no queremos oír. Las palabras que queremos oír están en Mateo capítulo 25, verso 21. Y el Señor le dijo, bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Le puedes preguntar a la clase cuáles son los criterios que Dios usa para catalogar a este tipo de siervos como buenos y fieles, y deja que la clase se explaye y converse en cuanto a esta pregunta. Luego vamos a las palabras que no queremos oír. Están también en Mateo 25, pero en el versículo 41. Entonces les dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Le puedes preguntar a la clase: ¿cuál es la norma de conducta que siguieron estos hombres para que el Señor les refiera palabras como estas? Y déjalos participar. Vamos ahora a la sección Aplica. En mi opinión, la más importante de todas, porque responde a la pregunta: ¿qué puedo hacer para poner en práctica lo que he aprendido de la palabra de Dios? En este caso, debemos utilizar preguntas que generen mucha participación. En la página 168 de la Guía de Estudio de la Biblia, edición del Maestro, encontramos la sección que precisamente nos ayuda para esto. Algunas de las preguntas las saqué de ahí y otras las he encontrado dispersas a lo largo de la lección. Vamos con ellas. La primera tiene que ver con lo siguiente: ¿qué relación existe entre la fidelidad de un mayordomo cristiano y su influencia entre los no creyentes? Esta pregunta es fundamental porque liga dos cosas muy importantes. Número 1, la fidelidad de la cual hemos hablado todo el trimestre, y número 2, la influencia, que es uno de los resultados de la mayordomía. Deja que la gente opine acerca de este concepto y vamos con la siguiente pregunta, que es complementaria. ¿Cómo evalúas la influencia que tiene tu iglesia local en la comunidad? Esto es fundamental, mis amados, porque nos permite hacer algo supremamente importante: poder medir cómo es que nuestra iglesia, como institución, como cuerpo de Cristo, está influyendo en la comunidad que nos rodea. No es solamente decir sí, hay que ser buenos mayordomos para tener buena influencia, sino que aquí podemos mirar asuntos prácticos de cómo la iglesia en realidad está impactando entre los que nos están rodeando. Tercera pregunta: ¿cuál crees que es el peligro de confundir contentamiento con conformismo? Sabes que he encontrado esta pregunta muy importante porque en muchas ocasiones nosotros dejamos de ir más allá, dejamos de proyectarnos como cristianos porque hemos entendido que contentamiento es conformarse con lo que tenemos. Habla con la clase acerca de esto, observen las diferencias, clarifiquen el concepto, vamos hacia adelante con este tipo de observaciones. Yo creo que podemos crecer mucho al hacer una diferencia entre estas dos cosas. La siguiente pregunta es: ¿qué se necesita para confiar en Dios de todo corazón y no solamente de una manera intelectual? La gente religiosa generalmente es muy abstracta, muy en el campo de lo mental, pero esta pregunta nos va a ayudar mucho en el sentido en que nosotros podemos mencionar asuntos prácticos para confiar de verdad y no solamente para confiar, digámoslo así, de labios. La última pregunta es fundamental para esta lección. Tiene que ver con uno de los objetivos que nos planteamos al principio. ¿Cómo nos harán sentir las palabras bien, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo te invito para que generes un ambiente en el cual prácticamente toda la clase se proyecte a ese episodio final de la historia en el que el Señor abre sus brazos a esos buenos mayordomos y les da estas palabras de encomio diciéndole: bien hecho, bien, buen siervo y fiel. Habla a la gente para animarla a que expresen lo que ellos podrían estar sintiendo en el momento en que el Señor les diga esto. Con esto terminamos la sección y entramos a Crea. ¿Qué puedo hacer con lo que la palabra del Señor me ha dicho? Estos serían las tareas para la semana. La actividad de la página 168 va a resultar genial. Dile a la clase que cada uno de ellos aparte un ratito después del almuerzo y que escriba 3 cosas que la lección de este trimestre les ha enseñado.
Después, inspíralos para que a partir del domingo las pongan en práctica. Dicho esto, llega el momento de la conclusión. Y para esto, el resumen de la página 164 va a ser fenomenal. En primera instancia, diles que el resultado de la mayordomía depende de dos participantes. Número 1, Dios, que siempre hace su parte. Número 2, los mayordomos, que a veces la hacen y a veces no. Por lo tanto, para garantizar buenos resultados en la mayordomía, lo que tenemos que hacer es mejorar al mayordomo. Con esto puedes concluir y despedir a la clase. Bueno, mis amigos, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por dejarme entrar en sus vidas. Muchas gracias por escucharme mientras manejan, comen, descansan, hacen ejercicio, etc. Me resulta muy placentero poder producir este programa con el objetivo de que ustedes tengan herramientas que les ayuden en la conducción de la lección cada sábado. Mi nombre es Julio César Labrador y la razón de mi vida es sembrar esperanza. Es por eso que el eslogan de la conferencia en New Jersey está tan arraigado en mi alma. Compartiendo esperanza, Cristo viene pronto. Dios les bendiga.